ayudaba a realizar golpes de Estado militar en América Latina o hacía invasiones directas. Yo creo que los ejemplos son bastante numerosos y conocidos para ustedes y son terribles de contemplar. Ahora, esta capacidad ha disminuido, pero no ha desaparecido en América Latina. En el nuevo siglo ya han habido 3 golpes de Estado militar, uno en Venezuela, en Haití y ahora en Honduras. El primero en Venezuela fue apoyado abiertamente por Washington y después de que un levantamiento popular restauró al gobierno elegido, Washington inmediatamente recurrió a un segundo plan para socavar a este gobierno electo, financiando grupos de su elección dentro de Venezuela. Y se rehusó a identificar quiénes eran los receptores. El financiamiento después de fallido golpe de Estado alcanzó $26 millones en 2006. Los hechos fueron reportados por servicios de cable, pero debido a esta censura informal, los medios de Estados Unidos simplemente no recibió esta información porque estaba bloqueado de los medios tradicionales. Los hechos, de todas maneras, fueron registrados por estos servicios de cable. El profesor de leyes Bill Monning del Monterey Institute of International Studies en California dice que nosotros gritaríamos si cualquier fuerza externa estuviera interfiriendo en nuestro sistema político interno. Y tiene razón, porque nunca toleraríamos ese tipo de acciones en ningún momento. Pero la mentalidad imperial permite que esto continúe e incluso lo alaba cuando Washington es el agente. El pretexto, invariablemente, es el apoyo a la democracia. En el mundo real, las medidas utilizadas han sido el dispositivo estándar para socavar la democracia. Y hay numerosos ejemplos de estos. Para mencionar unos cuantos, así es como se preparó el terreno para el golpe militar apoyado por los Estados Unidos en Haití después de su primera elección democrática en 1990, la cual fue opuesta amargamente por Washington. Y en otra parte del mundo está ocurriendo ahorita mismo en Palestina, donde el resultado de las elecciones libres de enero del 2006 iban en contra de los deseos de Washington. De un mismo momento, Estados Unidos e Israel con Europa, como es lo normal, recurrieron al castigo severo de la población por votar de la manera equivocada en esta elección libre y empezaron a instituir dispositivos estándares para socavar un gobierno no deseado, es decir, la llamada promoción de la democracia y también la fuerza militar. En este caso, la fuerza militar comenzó con un golpe fallido y después el establecimiento de un ejército paramilitar bajo el comando del general norteamericano, el general Keith Dayton, que fue adiestrado en Jordania con participación israelí. El ejército de Dayton recibió grandes aclamaciones de los liberales en el gobierno y de la prensa cuando tuvo éxito en suprimir las protestas en Cisjordania durante la campaña militar tan destructiva de los Estados Unidos en Gaza. El senador John Kerry, quien es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y que también está vinculado con la administración de Obama, dijo que veía en este ejército la forma de suprimir las protestas, y esto es una señal de que Israel podría tener un socio de negociación legítimo para sus programas apoyados por los Estados Unidos
y todo esto bajo el disfraz de un acuerdo político. Ahora, todo esto es rutinario y muy conocido en América Latina, donde las invasiones norteamericanas han dejado regularmente a lo que queda del país bajo el gobierno brutal de las guardias nacionales y de las élites que colaboran. Estas políticas se desarrollaron inicialmente con bastante sofisticación hace un siglo, después de que los Estados Unidos conquistó las Filipinas, que dejó a cientos y miles de muertos. Y estas medidas con frecuencia han tenido éxito durante largos periodos. En este terreno de prueba, las Filipinas, el impacto todavía perdura un siglo después. Y esto es una razón por este registro de violencia de Estado que continúa y la falla de Filipinas de unirse al desarrollo económico de Asia y el sureste asiático. Volviendo a los golpes en América Latina en este nuevo milenio, el primero, el de Venezuela, no tuvo éxito. El segundo, 2 años después, fue el de Haití. Estados Unidos y Francia intervinieron para sacar del gobierno al presidente electo y enviarlo a África Central. Acciones que precipitaron otro reino de terror, otro régimen de terror en este país torturado. Una vez que fue lo que fue una vez la colonia más rica del mundo y la fuente de la mayor parte de la riqueza de Francia, ha sido destruido durante siglos por Francia y luego por los Estados Unidos. Debería agregar esta historia desgarradora que en Haití y en otros lugares es casi desconocido. Eso que ha ocurrido allí ha sido desconocido en Estados Unidos y ha sido reemplazado más bien por cuentos de hadas con nobles misiones que algunas veces han fracasado. Pero estas son las prerrogativas del poder, pero son hechos que tampoco pueden ser ignorados por las víctimas tradicionales. El tercer golpe acaba de tener lugar en este momento en Honduras, donde un golpe militar clasista sacó del poder a un presidente de izquierda, el presidente Zelaya. Este golpe fue inusual en el sentido de que los Estados Unidos no lo llevó directamente a cabo, sino que más bien se unió a la Organización de Estados Americanos criticándolo, aunque con debilidad. Washington no retiró a su embajador en protesta, como lo hicieron algunos países, los países latinoamericanos y algunos países europeos. Tampoco hizo uso de su enorme influencia militar y económica, como pudo haberlo hecho con facilidad, por ejemplo, eliminándole las visas estadounidenses o congelando las cuentas bancarias en Estados Unidos a los líderes del golpe. Esto puede entenderse más bien como una aprobación casi al no tomar esta medida. Un grupo de académicos importantes latinoamericanos en Estados Unidos reportaron recientemente que no solamente la administración de Estados Unidos ha seguido apoyando este régimen con dinero, con ayuda económica a través de lo que se conoce como el Millennium Challenge Account y otras fuentes, sino que también siguen entrenando a los estudiantes o a los cadetes hondureños en lo que se conoce como la Escuela de las Américas o lo que se conoció como la Escuela de las Américas. Amnistía Internacional también ha publicado un informe largo y detallado de violaciones a los derechos humanos extremadamente graves y perpetradas por el régimen golpista. Si ese informe se emitiese y concerniese a un enemigo oficial de Estados Unidos, estaría justamente en los titulares de los periódicos, de las primeras planas. En este caso, apenas se reportó, siendo coherente con este bajo perfil que se le da a los golpes en los que los centros de poder de Estados Unidos guardan simpatía, como es el caso en Honduras. Estados Unidos seguramente espera mantener y probablemente expandir su base militar en Sotocano. Y hay rumores no confirmados aún de planes para crear otras bases. La fuente de información